Muy bien, un gran saludo a todos y todas las participantes del postdoctorado en investigación penal, en particular el seminario de Sociología de la Criminalística. Con la actividad del día de hoy vamos a estar entonces culminando las 4 clases a través de estas videoclases que son llevadas a la página de la UNEI, de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Entonces, hoy vamos a tratar precisamente los elementos emergentes en la sociología del delito. Un paréntesis, el seminario de Sociología de la Criminalística. Sin embargo, nosotros hemos vinculado la sociología de la criminalística con lo que es la sociología del delito, con la sociología de la delincuencia, con la sociología de la criminalidad o con la criminología. Así que vamos a tratar una serie de elementos que han venido surgiendo en la sociedad contemporánea y que por supuesto son dignos de análisis en este seminario. En tal sentido, hay varios temas que vamos a tratar. El primero tiene que ver con el dispositivo de temor y control. En nuestras sociedades, precisamente se ha venido desarrollando una serie de dispositivos que tienen que ver con el régimen punitivo, con el análisis de los delitos y los diversos sectores sociales, clases sociales, estratos sociales, dependiendo del elemento teórico que asumamos. Si es marxismo, serían clases sociales; si es estructural funcionalismo, serían estratos o sectores sociales. El delito también tiene que ver con los elementos de la conflictividad social. Conflictividad que deriva de las confrontaciones, las diferencias que se dan en nuestra sociedad en temas vinculados con precisamente elementos como es la violencia, la delincuencia, los delitos de carácter público, privado, etcétera, que afectan de manera general a nuestra sociedad. Y algunas particularidades como es el feminicidio, ¿no?, que afecta, por supuesto, a un denso sector de nuestra sociedad, como es precisamente la mujer, el género femenino, que ha venido siendo afectado por múltiples maneras por delitos que afectan a el género femenino, los llamados feminicidios u homicidios, o mejor dicho, los crímenes contra las mujeres. Y también los diversos delitos de odio. Tenemos aquí entonces una frase de Michel Foucault, quien dice que el siglo XIX inventó sin duda las libertades. Recordemos, producto de las revoluciones de la cual se venía en Europa, la revolución inglesa, la revolución alemana, la revolución francesa y, por supuesto, la revolución estadounidense, también las revoluciones en América Latina, como fueron los procesos de independencia. Se inventaron las libertades. Sin embargo, les dio un profundo o un subsuelo profundo y sólido, la sociedad disciplinaria de la cual seguimos dependiendo, de una frase extraída del libro o del texto clásico de Foucault, Vigilar y Castigar. En tal sentido, contra los feminicidios se han venido dando en casi todos los países del mundo, sobre todo los países occidentales, movilizaciones masivas del género femenino contra este terrible flagelo de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, México, en Venezuela, en Argentina, en Europa, en los Estados Unidos, ¿no?, generando una lucha permanente de las mujeres para tratar de parar con las protestas, con las manifestaciones, con las movilizaciones, los feminicidios. El otro tema tiene que ver con los delitos de odio, que también han venido afectando a determinados sectores de la sociedad en general. Recordemos que en Venezuela, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, se generó una ley, que es la Ley contra el Odio. Esta ley, por supuesto,
tiene que ver con una diferencia. Dice que son habitualmente los términos que usa el Poder Judicial para señalar los crímenes de odio en el país. En el Código Penal venezolano, la instigación al odio es el único término asociado con esos delitos, mientras que la incitación y la promoción están contemplados en la normativa contra el odio, es decir, es mucho más amplio en la normativa contra el odio reciente. El artículo 285 del Código Penal venezolano dice: quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que se ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de 3 años a 6 años de prisión. En tanto que el artículo 20 de la normativa contra el odio amplía, ¿verdad?, este aspecto y establece que quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años y se amplía, ¿verdad?, el elemento punitivo contra los delitos de odio sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados. Vemos entonces que es necesario que se ampliara esta normativa precisamente para atacar, para tratar de contener los delitos de odio contra la población, contra eso que llaman las minorías en nuestras sociedades. El otro tema tiene que ver con el tema de la denominada inseguridad pública, inseguridad social. Se habla de la invención de la inseguridad y el resentimiento social. Aquí vemos que ha habido una amplificación de la agenda del Estado en términos del delito y la inseguridad. Y la inseguridad ciudadana también se ha planteado como una vidriera de la política. El tema de la seguridad pública se convirtió en medio del proceso de confrontaciones en el que estamos en Venezuela en parte de la diatriba política cuando se manifiestan, se magnifican datos, temas como el tema de precisamente la seguridad o la inseguridad. Entonces, se convierte en un elemento de carácter más que político, en términos de política con P mayúscula, de carácter politiquero. Por eso nos preguntamos, ¿hay inseguridad, seguridad ciudadana o sensación de inseguridad? ¿Cuáles son los factores que inciden en esta sensación? Los medios de comunicación social son unos, las denominadas redes digitales o sociales son otros. Es muy importante en virtud de que a través de la tecnología, de la telefonía celular, del internet, a los niveles de propagación y de información directa, eso que llaman de manera inmediatista, se difunden cualquier tipo de informaciones. La comunicación personal, eso que se llama el murmullo, el chisme, el rumor, la comunicación boca a boca, también incide en que pueda de una manera u otra magnificarse a veces la inseguridad o la sensación de inseguridad. Por eso es importante tener conciencia de estos elementos para ir. ¿Qué es lo que nosotros debemos expresar? Decirle a la gente, hay que ir a la fuente, hay que averiguar, hay que investigar antes de difundir todo tipo de rumores o chismes que lo que hacen es generar pánico o temores en la colectividad, de manera intencional. Un tema también clave, ¿verdad?, en estos temas de la sociología, de la criminalística, tiene que ver con el delito, policías, cuerpos de seguridad que lo combaten, las cárceles y las denominadas economías ilegales. Aquí vemos que hay una doble vida de la policía, de los cuerpos de seguridad pública. Cuando se habla de la tolerancia cero,
en el sentido de generar políticas de prevención del delito, y la mano dura, que es la aplicación de la ley sin ningún tipo de contemplaciones contra el fenómeno delictivo. Es decir, la regulación del delito y la contención de la pobreza, pensando que la pobreza viene a ser el elemento fundamental de los delitos violentos. Ya habíamos dicho que no es la única causa. El otro elemento también que es muy importante y que gracias a que en Venezuela hay una universidad experimental de la seguridad, se ha venido mejorando de manera científica el reclutamiento policial. ¿Por qué? Porque no se puede continuar construyendo un ejército lumpen de reserva. Eso de lo que muchas veces la gente habla cuando ve alcabalas móviles en nuestras carreteras, en nuestras calles o avenidas, donde están los cuerpos de seguridad, y dicen, bueno, ya estos no son policías, sino que son emprendedores de la seguridad. Es una manera de estigmatizar el elemento de la seguridad policial. Eso es para evitar lo que llaman la fábrica luego de ilegalismos o la cárcel como productora de delincuencia subordinada. Vemos que la cárcel, ¿no?, es una construcción social para castigar adecuadamente, de manera científica, los delitos de acuerdo al elemento de carácter penológico, de acuerdo a la entidad del delito que se comete. Es igual sancionar a alguien que cometió un hurto simple que sancionar a alguien que cometió un atraco a mano armada donde está en riesgo la vida de la víctima. O no es igual sancionar a alguien que mató a una persona de un tiro a que alguien mató a una persona con 10 tiros. Allí hay alevosía, hay otro tipo de elementos que los abogados y los jueces saben determinar cuando se establecen los atenuantes o los agravantes de los delitos en nuestra sociedad. Por eso la imagen que vemos allí es lo que llaman la panóptica, una visión de totalidad de la gente que comete delitos. El otro elemento tiene que ver con el delito y la estigmatización social. Es decir, analizar el estigma, la marca o la desviación social. Para ello tenemos que tener conciencia de lo que llaman la otredad o la otrización, que es ver al otro como un legítimo otro, entender, no justificar, pero sí entender o explicar de dónde viene la comisión de delitos, las causas fundamentales que llevan a las personas a cometer delitos, los controles formales y los controles informales. Eso que se habla de controlar y marginar. Y en este sentido hay un elemento también clave en nuestras sociedades, que es el delito juvenil. Delito juvenil, por supuesto, que ha venido increciendo en nuestras sociedades. Para ello nos vamos a valer de dos investigadores venezolanos, como es Fermín Mármol León, quien, analizando el delito juvenil, dice que mayoritariamente el delincuente venezolano es de sexo masculino, menor a 25 años de edad, por tanto, muy jóvenes. Su instrumento de trabajo es el arma de fuego, consume más drogas ilícitas alrededor del hecho criminal, con necesidad de respeto y reconocimiento público. Eso que llaman los delincuentes tener tiras, ¿no?, tener un fichaje importante para ser dignos de respeto. Y el rasgo psicológico, continúa Mármol García, es el rasgo psicológico que identificamos en su perversidad, que es el disfrute por hacer daño, lo que lo convierte en una persona altamente agresiva y peligrosa. Otro autor, investigador venezolano, Alejandro Moreno, nos dice que el malandro joven es toda una cultura
toda una manera de ser, ni siquiera es un elemento de la delincuencia, sino que es una cultura que se viene imbricando en el tejido social de nuestra sociedad. No es que está loco, no es un enfermo, es una manera de ser compartida con otros. Ahora, si otros ocupan medio país o media nación, eso lleva a hacer este tipo de formas de conducta, de desviaciones sociales, como una cultura normal. Eso que llamaba Ludovico Silva, pasar de la contracultura o la subcultura a una cultura. Y de allí que vemos que muchas veces, lamentablemente, en nuestras comunidades populares se reivindica a la delincuencia, se reivindica a los delincuentes. Y los delincuentes juveniles, la gente, mejor dicho, los jóvenes que son transgresores de las normas sociales, tienen como elemento modélico a los grandes delincuentes que, por supuesto, se difuminan a través de las redes sociales. Y ante eso hay que tener políticas públicas de contención contra el delito juvenil o contra los transgresores menores de edad. El otro tema es el delito y el miedo al delito. Para ello, vemos que hay narraciones, memorias e imaginarios del miedo. El miedo tiene diversas dimensiones sociales, culturales y políticas. Hay una autora ecuatoriana, Belén Vascones Rodríguez, quien desarrolló un trabajo de investigación, una tesis de maestría en la Universidad Simón Bolívar ecuatoriana, donde habla del miedo como una construcción social y dice que es posible hablar de una nueva ciudadanía, una ciudadanía basada en el miedo, donde confluyen más de un discurso y más de un símbolo. Y una frase cruda que establece que en sociedades mutiladas por la angustia queda el silencio como la única protección, la única garantía de vida. Entonces, es una sociedad del miedo y, por supuesto, contra la que hay que luchar. Entonces, se debe pretender que si se ve, se oye y se calla, nada pasará. Es el mundo del silencio. Ante una situación como esta, si todos lo saben, nadie lo dice, como aquella famosa frase de Fuente Ovejuna. Por eso, el miedo es un elemento terrible en nuestras sociedades, el miedo social, el pánico ante las situaciones de delito. Y, por supuesto, hay que también tener en cuenta el delito y los medios. Cuando hablamos de los medios, hablamos de los medios de comunicación social. Otros le llaman, de manera intencionada, medios de manipulación social. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación hay toda, ¿no?, una intencionalidad. Ya los medios dejaron de ser medios en muchas oportunidades y pasaron a ser parcelas, pasaron a tener posiciones frente a la sociedad o contra determinados gobiernos. Y en sociedades donde hay confrontaciones de modelos políticos, económicos, sociales y culturales, se nota mucho más todavía. Por eso hay que analizar la construcción de la agenda pública, cómo se desarrolla toda una crónica policial y una devoción popular. ¿Recuerdan aquella famosa revista de hace aproximadamente 20, 30 años llamada Crónica Policial, que se expendía en los puestos de periódicos, que era altamente demandada, sobre todo en los sectores populares? También hay que hablar de que hay una nueva ola del crimen a la inseguridad o del caso a la serie criminal. Ya no es un caso en particular, sino que hay criminalidades seriales. Y por ello, también, analizando el tema de la victimología o de las víctimas, hay que generar un tratamiento diferencial de las víctimas, evitar la exposición de la víctima. Todo ello ha venido generando lo que se denomina la guerra psicológica. La guerra psicológica, que es la guerra que va, ya no es solamente de armas, y la imagen que tenemos allí es realmente impactante, ¿no?
un camarógrafo o una camarógrafa de televisión, semejando tener un arma altamente peligrosa. Fíjense ustedes que como expresiones de la guerra mediática, del control de la mente, tenemos que hay una lucha amplia precisamente para atacar la mente, eso que se llama la guerra multidimensional, la guerra psicológica, afectando los elementos de carácter emocional, emotivos, los sentimientos, las sensaciones, las expresiones simbólicas de las personas. Entonces allí vemos cómo se utilizan los medios de comunicación social, las imágenes, los videos, para tratar de generar en la gente un determinado comportamiento hacia la sociedad, hacia el gobierno, contra el gobierno o contra otros sectores de la sociedad. La imagen que tenemos allí también es muy importante, porque fíjense ustedes que fue una respuesta desde la perspectiva vietnamita de la guerra de Vietnam, que es algo que muchas veces se utiliza también en otros países. En Venezuela se ha venido atacando, este es un ejemplo aquí cotidiano, por ejemplo, a las milicias populares venezolanas, diciendo que esos milicianos, le llaman en términos humorísticos, sarcásticos, terribles, le llaman milancianos, porque recordemos que los milicianos es gente, muchos de ellos de la tercera edad, y dicen, bueno, ¿qué va a hacer esta persona contra un soldado norteamericano que venga a atacarnos a nosotros cuando ellos son fuertes, son enormes, tienen alto nivel de armamento? Bueno, ahí tenemos una soldada vietnamita trasladando a un soldado norteamericano que debe medir como 2 metros de estatura y ella con un rifle de alta potencia lo conduce a la cárcel por la guerra del Vietnam. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién ganó en Vietnam? Entonces, para que veamos cómo la guerra psicológica muchas veces nos puede afectar, pero ante ella hay que tener una conciencia fuerte de lo que realmente está en juego, que es nuestra mente, nuestra conciencia, es la manipulación ideológica, el falseamiento de la realidad, como decía muy bien Carlos Marx, como lo decía también Ludovico Silva en Venezuela, y como lo dice un maestro nuestro, Ibar Varas, quien tiene un libro extraordinario llamado Los riesgos de la ideología. Hay que leer esos textos. ¿Qué hacer? Como decía Lenin, ante todo este panorama que hemos venido planteando. Bueno, entender que ante la seguridad pública debe haber mecanismos de participación ciudadana, de manera protagónica y activa. Eso que ahora se llama la vinculación entre los cuerpos de seguridad, los cuerpos militares y la ciudadanía organizada en consejos comunales, en comunas, en grupos de representación popular, son los que realmente pueden atacar de manera contundente el tema de la seguridad pública o eso que se llama la inseguridad. Para ello, ya para ir culminando estos temas que son realmente vigentes, hay algunas ideas sobre la seguridad ciudadana, porque no podemos quedarnos solamente en el análisis, en la crítica, en la descripción o en la hermenéutica, sino que también hay que plantear alternativas, opciones ante el tema de la seguridad ciudadana, ante el tema de la criminalidad. Por tanto, aquí tenemos un decálogo, no son pastillitas, sino que deben ser realmente políticas públicas que hay que llevar al seno de nuestra sociedad. En tal sentido, la seguridad ciudadana, en primer lugar, es una responsabilidad compartida. No solamente depende de un gobierno ni de un Estado, sino que depende de toda la sociedad, en la cual, por supuesto, cada uno debe jugar el rol que le corresponde. Exige gobiernos comprometidos y una sociedad comprometida. Necesita imperiosamente
a los poderes legislativo y judicial comprometidos. Pero también recordemos que en Venezuela tenemos el denominado poder ciudadano, en el cual está la Fiscalía del Ministerio Público con el poder punitivo, acusatorio que tiene la Contraloría General de la Nación, que atiende las fallas o los delitos de carácter administrativo en la administración pública, y la Defensoría del Pueblo, precisamente para atender a las víctimas del delito que no pueden de pronto acudir a las instancias del Estado. Entonces, son elementos que vinculan los poderes, y por supuesto también está el poder ejecutivo con la fuerza o que le otorga la ley, con todos sus órganos de carácter preventivo, represivo o punitivo. Demanda también una transformación cultural integral y profunda, elemento cultural que lo hemos venido tratando en varias oportunidades, también es sumamente importante. Todo esto que tiene que ver con los valores, la ética, la moral. La transformación cultural tiene que ver con lo axiológico, que son los valores, que son los que generan nuestra conducta o los que dirigen nuestra conducta hacia lo que realmente debemos hacer. Exige también una participación activa del pueblo consciente, no de un pueblo borrego, no de un pueblo que se deja manipular o llevar, sino un pueblo formado, consciente. Debe a su vez también realizar los análisis de complejos fenómenos sociales. Nada de esto es simple, son complejos fenómenos sociales. También debe reconocer que delitos e infracciones son conductas inadecuadas a las que hay que atender, ¿no? En eso que se llama la tolerancia cero. Una infracción o un delito, por muy leve que sea, hay que atenderlo, hay que sancionarlo, hay que reprimirlo y hay que prevenirlo por conducta inadecuada. También debe alcanzar, mantener y asegurar una participación estratégica continua. No debe ser elemento de carácter episódico o, como dicen por allí, políticas epilépticas que se generan cuando se da un fenómeno delictivo que afecta a la comunidad de manera impactante. No, tiene que ser una anticipación estratégica, preverlo, contenerlo previamente. También debe saber interpretar la complejidad, la interacción humana, la incertidumbre para su respectiva transformación. Pasar de un elemento negativo a un elemento positivo. Y para ello, entonces, es necesario desentrañar la complejidad que ella o que este tema contiene, cómo son las interacciones o las interrelaciones humanas, los elementos de incertidumbre, de duda, producto de esta complejidad, y, por supuesto, para que esto sea objeto de una transformación hacia elementos positivos, hacia una sociedad justa, equitativa y solidaria. Y también requiere la implementación de políticas públicas incluyentes y efectivas. Entonces, vemos como que esto es un decálogo amplio que intenta atender el tema de la criminalidad, el tema de la seguridad ciudadana desde una perspectiva sociológica amplia, compleja y dinámica. A manera de referentes bibliográficos, solamente vamos a mencionar que utilizamos, y ustedes también lo tienen allí disponible, estos trabajos, como es el de las tendencias, explicaciones y control policial frente a la violencia delictiva bajo el gobierno bolivariano, un trabajo de Luis Gabaldón. Por supuesto, un análisis, una interpretación de el texto Vigilar y Castigar tras la mirada de Michel Foucault. También tenemos el sistema punitivo actual, la culpa,
reflexiones sobre el castigo y la responsabilidad. Otro trabajo importante, la inseguridad ciudadana y la conflictividad social. Castigo irreversible. Tiene muchos de los elementos que hemos venido trabajando. Y el que ya le mencionamos previamente, el trabajo de maestría de Belén Vascones, llamado La construcción social del miedo en sucumbíos, un caso de la sociedad ecuatoriana que realmente es importante porque trata el tema del miedo, que viene a ser un elemento importante. Si nosotros nos vamos a nuestras comunidades populares, a los barrios, vamos a ver que el miedo viene a ser un elemento que puede generar paralización de la colectividad, no hablar, no decir, evitar que los que cometen delito atenten contra mí, pero también en el ámbito social igual ocurre. De pronto en un ministerio, en la administración pública, sabiendo que están ocurriendo irregularidades administrativas, la gente muchas veces por miedo no denuncia. Entonces, es un elemento importantísimo al cual hay que acudir. En tal sentido, vamos a ir cerrando el video, entonces, lo que hemos venido planteando para que tengamos claridad de que solamente utilizando herramientas como la sociología de la criminalidad, del delito, podemos asumir políticas amplias, políticas que atiendan este fenómeno tan trascendental en la sociedad nuestra, que no nos paralice, sino hay que tener políticas proactivas, planificadas, estratégicas, que atiendan esta situación que, por supuesto, viene a ser un elemento clave para tener una sociedad justa, equitativa y solidaria. Así que nos vamos a seguir manteniendo en contacto en este seminario a través de, ya les dije anteriormente, hay que elaborar un ensayo con algunos de los temas que acabamos de tratar en el día de hoy. Así que un gran saludo y hasta luego.